Hoy vamos a meternos a fondo con un material que es, por decirlo menos, fascinante. Sí, bastante. Tenemos un documento de un grupo llamado Misión Rama que se titula Los 7 principios o leyes universales. Y a ver, solo para empezar, el origen que le atribuyen a esto ya te pone a pensar. Dicen que es una herencia dada desde la época de las colonias extraterrestres y atlantes en Egipto. Ahí nomás. Así que bueno, más allá de dónde venga, la misión de hoy es desentrañar estos 7 principios, ver qué onda con la filosofía que proponen. Claro. Porque el documento plantea un camino para pasar de ser, digamos, una víctima de las circunstancias a un co-creador consciente del universo. Y arranca con una advertencia que, resuena bastante. El conocimiento compromete. Y esa advertencia es clave. Es que implica que una vez que entiendes estas reglas del juego, ya no puedes actuar como si no las conocieras. Claro, se acabó la ignorancia. Exacto. El texto insiste en que no son conceptos para un debate filosófico en un café, son herramientas para usar todos los días. La propuesta es que estas leyes ya están operando, sepamos o no de ellas. O sea, la única pregunta es si las usamos a nuestro favor o... O dejamos que nos lleven por delante. Tal cual. Ok, entonces empecemos a desempacar esto. El primer principio es el del mentalismo. Y la idea central, es una bomba. Uno puede crear lo que cree. A ver, esto de primera me suena mucho a la ley de la atracción, que se ha vuelto tan popular. ¿Hay alguna diferencia clave en cómo lo presenta este documento o es más de lo mismo? Es una excelente pregunta porque la superficie es muy parecida, pero el texto le pone unos cimientos muy específicos. No se trata solo de desear algo con muchas ganas, ¿viste? Ajá. El documento dice que para que este principio funcione, necesitas trabajar activamente en 3 áreas: la concentración, la voluntad y la sabiduría. Ok, a ver, desglosémoslo. La concentración es mantener el foco en tu objetivo, sin que la mente se disperse. La voluntad es el motor, la energía que pones en acción. Y la sabiduría, que quizás es la más importante, es saber qué crear y por qué, asegurándote de que esté en armonía con un bien mayor. Claro, le quita lo mágico y lo convierte en una disciplina, en un entrenamiento mental. Totalmente. Sin esas 3 patas, el pensamiento positivo es solo un sueño vago, no una herramienta de creación. Entiendo. Y lo que es interesante es cómo este primer principio es la base de todo lo demás, es la puerta de entrada. Claro, como una pirámide. Pero si mi mente está creando mi realidad interna, ¿cómo se conecta eso con el mundo de afuera? ¿O es que cada quien vive en su propia burbuja y ya? Esa es la pregunta clave que aborda de lleno el segundo principio, el de correspondencia. La frase clásica es como es adentro, es afuera. Pero el texto lo lleva un paso más allá. ¿Cómo? Todo es un reflejo del universo que nos rodea. No solo es un reflejo pasivo, como mirarse en un espejo. La implicación que plantea es que, si eres parte consciente de la creación, también eres co-creador. Es que yo soy, en parte, responsable de ese reflejo. Ajá. Esa es una carga enorme. Enorme y liberadora, dependiendo de cómo lo veas. Te saca del papel de víctima. La frase que usan es potentísima. Conociéndose uno a sí mismo, se puede llegar a conocer el universo y afectarlo para bien o para mal. ¡Wow! Y para lograr esa coherencia entre lo que eres por dentro y lo que manifiestas afuera, el texto propone desarrollar 3 herramientas. ¿Ok? El despertar de la conciencia, que es básicamente estar presente y atento. El discernimiento, para saber diferenciar lo real de lo ilusorio. Y la intuición, esa voz interior que te guía. Aquí la cosa se pone cada vez más práctica. Y el tercer principio, el de vibración, se mete con algo que usamos a diario sin pensar. La palabra. Sí. El documento la describe como el vehículo de la acción y la vibración que materializa las cosas. Y lo dice sin rodeos. Por la palabra se puede construir y hasta destruir. Es que le da a la palabra una categoría casi de tecnología. No es solo sonido, es una frecuencia con poder. El texto llega a decir que es una llave que puede abrir puertas entre las dimensiones. Increíble. Pero, y aquí viene la letra chica, hace una crítica muy dura a cómo la usamos hoy. Habla de que los grandes problemas del mundo se resumen en la carencia de comunicación. Mucha palabra vacía. Exacto. Y en la abundancia de mensajes sin poder, de palabras sin una vibración superior. Es decir, hacemos mucho ruido,
pero generamos poca realidad valiosa. Déjame leer una frase que me impactó mucho de esta parte. Dice, solo se enseña bien cuando las palabras van acompañadas por el ejemplo. ¡Wow! ¡Uf! Eso es una crítica directa a casi toda nuestra cultura de influencers, de líderes de opinión, de políticos. ¿No crees? Absolutamente. Es un golpe directo a la incoherencia. El documento sugiere que una palabra sin el respaldo de la acción es una vibración vacía, es ruido. El poder no está en la palabra misma, sino en la coherencia de quien la emite. Claro. Por eso, las áreas de trabajo para esta ley son la respiración, como control de la energía, la inteligencia, para saber qué decir, y la pureza, que se refiere a la pureza de intención detrás de lo que se comunica. Ok, hasta ahora tenemos, la mente crea, lo de adentro se refleja afuera, y la palabra materializa. Pero la vida real no es tan lineal, ¿no? Siempre hay obstáculos. Y aquí entra la cuarta ley, la de polaridad, que me pareció súper interesante. Sí, esta ley le da una vuelta de tuerca al concepto del éxito. Plantea que toda realización genera, por naturaleza, una fuerza de oposición. Ok, pero lo realmente disruptivo es cómo redefine la dificultad. Cito. Pudiendo medirse el valor e importancia de lo que se hace por el grado de dificultad. A ver, un momento. Entonces, el texto está diciendo que si mi proyecto no tiene dificultades, si todo fluye demasiado fácil, probablemente no vale mucho la pena. Exactamente. Eso choca de frente con toda la cultura actual de buscar el camino fácil, el hack, el atajo. ¿Cómo se diferencia una dificultad valiosa de un simple mal plan? Es que no se trata de buscar el sufrimiento por sufrirlo, se entiende. Se trata de entender que la resistencia es una señal. Así como un músculo necesita resistencia para crecer, una idea necesita superar oposición para fortalecerse y probar su valía. Es un buen punto. El texto usa esto para criticar la idea de huir del planeta porque consideran que ya es tarde. La respuesta que da es, aún no es tarde para cambiar, pero el cambio exige enfrentar esa polaridad, no escapar. Claro, las dificultades son el gimnasio. Son el gimnasio donde se modifican los patrones conductuales negativos. Y para ese gimnasio necesitas 3 herramientas: la perseverancia, la tolerancia y la convicción. Tiene sentido. La dificultad como un filtro de calidad de tus metas. Y eso me lleva a pensar en los altibajos de cualquier proceso. No todo es enfrentar resistencia. A veces simplemente las cosas no avanzan. Y de eso parece tratar la quinta ley, la del ritmo. Exacto. Si la polaridad habla de la lucha, el ritmo habla del flujo. El texto lo describe como pasar muchas veces de la luz a la oscuridad y viceversa. Aceptar los ciclos. Acepta que habrá ciclos de expansión y ciclos de contracción, momentos de mucha claridad y momentos de estancamiento. Uno siempre sigue al otro. Pero la clave no es solo aguantar el chaparrón, ¿verdad? Para nada. El objetivo no es sufrir los ciclos, sino aprender a navegarlos. Es como aprender a surfear. No puedes detener las olas, la luz y la oscuridad, pero sí puedes aprender a pararte en la tabla y mantener el equilibrio. Me gusta esa analogía. El texto sugiere que tu tabla de surf son la fe, la paciencia y la esperanza. No se trata de controlar el ritmo del universo, sino de dominar los momentos internos cambiantes para que las fluctuaciones externas no te destruyan. Ok. Y si juntamos todo esto, llegamos a un punto complejo: el destino. ¿Somos creadores o estamos pagando deudas de algo que ya pasó? De eso habla la sexta ley, la de causa y efecto. Sí, aquí el texto se mete en aguas profundas. Plantea que todo lo que nos pasa es una consecuencia, un efecto. La causa, nuestras decisiones, pensamientos y actos. Ok, hasta ahí todo bien. Pero aquí añade un elemento controversial. También son procesos pendientes de existencias pasadas. Según esta visión, cada vida es una oportunidad para aprender de la experiencia acumulada. Espera, aquí hay algo que no me cierra. Por un lado, me dice que todo es consecuencia de actos pasados, lo que suena casi a un destino prescrito, a karma. Pero al mismo tiempo, el texto afirma con mucha fuerza que todo puede variar y todo se puede modificar. Entonces, ¿qué pesa más, el pasado o el presente? ¿Cómo funcionan esas dos cosas juntas? Esa es la paradoja central de esta ley. Y la respuesta que ofrece el documento
es que el pasado crea las condiciones, como las cartas que te tocan en un juego. Pero la actitud frente a la vida es cómo juegas esas cartas. Ah, claro. La actitud presente tiene el poder de transformar el efecto de una causa pasada. Puedes tener una deuda kármica, pero la forma en que la enfrentas, con resignación, con aprendizaje, con servicio, cambia por completo el resultado. Es un equilibrio delicado entre determinismo y libertad. Muy delicado. Y el texto presenta otra paradoja justo después que es fascinante. A ver. La evolución es personal e intransferible, aunque solo se puede realizar en permanente interacción con los demás. Wow. Es decir, tu camino es solo tuyo. Nadie puede caminarlo por ti. Pero la única forma de caminarlo es junto a otros. El campo de juego donde siembras y cosechas tus causas y efectos son las relaciones humanas. Ese es el puente perfecto para la última ley. Las herramientas para esta sexta ley, por cierto, son el servicio con discernimiento, la bondad y la decisión. Y entonces llegamos a la séptima, la ley de generación. ¿Qué es la culminación de todo lo social? Si la ley anterior dice que necesitas a los demás para evolucionar, esta te explica por qué. La idea central es que todo el universo busca su complementación. Los opuestos se atraen. Y se necesitan. El texto afirma que los opuestos son necesarios para el crecimiento de ambos. Necesitas del otro, del que piensa distinto, del que te desafía, porque es un espejo que te muestra lo que no puedes ver de ti misma. El documento incluso se adelanta a la pregunta obvia y dice, ¿cómo se puede trabajar la comprensión y la tolerancia con esos opuestos que a veces nos sacan de quicio? Y la respuesta que da es pura práctica, y conecta de vuelta con el poder de la palabra del tercer principio. La forma de trabajar esta ley es aprendiendo a comunicarse. No es fácil, para nada. Y lo describe como un proceso de prueba y error, intentándolo, experimentando, hasta que uno aprenda a desnudar su alma. No habla de dones místicos, sino del esfuerzo muy humano y vulnerable de mostrarte como eres y de intentar entender al otro. Y la recomendación final es la regla de oro que conocemos todos. Procurar hacer sentir bien a los demás, tratándolos como uno quisiera ser tratado. Simple, pero increíblemente profundo. ¡Uf, qué recorrido! Entonces, después de estas 7 leyes, el texto cierra con la pregunta que lo amarra todo. ¿Cuándo y cómo podemos trabajar con estas leyes? Y la respuesta es el broche de oro de este sistema de pensamiento. La fuente dice, ningún principio funciona aislado o independiente de los demás. Están siempre activos. Siempre. En cada pensamiento, en cada palabra, en cada decisión. Al final, el mensaje es que estas no son reglas que eliges seguir, sino la física del universo en el que ya vives. Entonces la pregunta real no es si las aplicamos. Exacto. La pregunta es, ¿qué tan conscientes lo hacen? ¿Y qué tan positivamente para ustedes y para los demás? El foco vuelve a ser la conciencia y la intención. Un viaje increíble, la verdad. Desde el poder de la mente para crear la realidad, pasando por la responsabilidad de ser un reflejo del universo, el poder de la palabra, el valor de la dificultad. El surfear los ciclos de la vida. La danza entre destino y libre albedrío, y aterrizando en la necesidad absoluta de los demás para poder crecer. Gracias por la atención y la curiosidad para explorar estas ideas tan densas. Y para terminar, me gustaría dejar una reflexión en el aire. Conecta con el principio de la vibración y con esa advertencia del inicio. La fuente que analizamos afirma que el conocimiento compromete y que la palabra es vibración y poder sobre las formas. Esto nos deja con una pregunta bastante seria para masticar. Si esto fuera así, ¿qué realidades estamos construyendo o quizás destruyendo con las conversaciones que tenemos cada día? Tanto las internas. Tanto las conversaciones internas, las que tenemos con nosotros mismos, como las que compartimos con el resto del mundo.